Bueno, mi nombre es Richard Pontón, soy estudiante de profesional en deporte en la Universidad de Magdalena y hoy le vamos a hablar sobre la historia del ciclismo y diferentes medidas que se utilizan en el ciclismo. El ciclismo es un deporte que ha evolucionado a lo largo de los años. Ha tenido muchos cambios en la bicicleta, en la forma de practicar el deporte y variedad. Esto lo hace que muchas personas quieran practicar este lindo deporte. Pero para conocer mucho más de este deporte, tenemos que remontarnos hasta la época de la creación de las bicicletas. Vamos. Las historias de la cicla tienen mucha información, pero una de las más populares es la invención del alemán Karl Drais en el siglo XIX, más específicamente en 1817, quien inventó la famosa máquina de correr, una de las más famosas de toda la historia. Ese es uno de los datos más populares de todos los siglos, pero en la historia se han documentado varios casos donde han creado, como en China o en la India, varios bocetos de lo que fue la invención de la bicicleta. Pero en el siglo XV se dice que Leonardo da Vinci ya había hecho un boceto sobre lo que era la bicicleta, hasta con lo que era la cadena de transmisión. De muchas historias y documentación que hay sobre las bicicletas, la primera imagen que hay sobre ese artefacto es la del celerífero, inventada por el francés Cibrac en el siglo XVIII, hecha totalmente de madera, con dos ruedas y donde la persona se tenía que impulsar con los pies. A lo largo de la historia se han creado diferentes bicicletas. Aquí tenemos una tabla que nos muestra las diferentes bicicletas que se han creado a lo largo de la historia. Aquí se las presentaremos. La primera bicicleta que vemos es el velocípedo de Karl von Drais en Alemania. En 1830 también sale un velocípedo de Thomas McCall, Escocia. En 1860 se crea la primera bicicleta con pedales de Pierre Michaud en Francia. Vemos que tiene los pedales en la parte delantera de la rueda. Aquí vemos en 1870 cómo se crea una bicicleta de rueda alta de James Stey en Francia. Miren la anatomía de la bicicleta. Aquí en 1885 se crea la primera máquina segura de John Ken Stein en Inglaterra. Vemos que ya tiene tracción con cadena y los pedales en el eje del centro. Aquí vemos en la década de 1960 la bicicleta de los Estados Unidos de pista, y a mediados de 1970 se crea la bicicleta de montaña. Artefactos que ayudaron a la evolución de la bicicleta fue la tracción trasera por el inglés Ronald en 1885 y la creación del neumático en 1890 por John Dunlop, que hizo que la bicicleta triplicara su recorrido, maximizando la eficiencia de esta. La primera prueba que se tiene registrada fue una que se llevó a cabo el 31 de mayo de 1868 en el Parque Saint-Cloud en las afueras de París, donde participaron 7 ciclistas en un recorrido de 1200 metros. El ganador de esta primera prueba fue el británico James Moore, que tenía una cicla de piñón fijo y unas ruedas de hierro. Un año después se disputó la primera carrera propiamente dicha, el 7 de noviembre de 1869, que consistía en un recorrido de 123 kilómetros entre París y Rouen. En esta carrera disputaron un centenar de ciclistas, donde al final quedaron 33 y el gran ganador fue otra vez James Moore, el británico, con un tiempo de 10 horas y 45 minutos. Fue increíble porque la organización hizo esta carrera para demostrar que la cicla era un medio de transporte para largas distancias. Las primeras asociaciones ciclísticas del mundo se crearon el 15 de enero de 1870 en Italia, en 1871 en Holanda y posteriormente se crearon una en España y una en Gran Bretaña. En 1892 se creó la primera Asociación Internacional Ciclística en Londres, pero divergencias entre los países que conformaban esta institución dio paso a que el 14 de abril de 1900 se creara la primera Unión Ciclística Internacional,
esta situada en París. El ciclismo hace parte de los Juegos Olímpicos desde Atenas en 1896. En esta edición hubieron 5 pruebas de pista, una de sprint, una de velocidad, una de 12 horas, una de 10.000 metros y una de 100 kilómetros. Y también participó una de ruta de 87 kilómetros. La creación de estas asociaciones internacionales llevó a la creación de tours a lo largo del mundo, como el de Francia en 1903, Italia en 1909, España en 1935 y Colombia en 1951. Colombia fue el primer país sudamericano en crear esta competición internacional. Esto lo hizo ya que cuenta con excelentes montañas, paisajes y diferentes climas que hicieron que también tuviera muchos exponentes a lo largo del mundo, como lo es Egan Bernal, Nairo Quintana, Lucho Herrera, entre otros. Bueno, ahora les mostraremos cómo obtener la talla exacta de tu bicicleta. Primeramente, para saber esto tenemos que saber lo que es la medida de la entrepierna. Entonces, con la ayuda de un libro lo colocamos entre la entrepierna y con la ayuda de 1 metro medimos el largo de la entrepierna. A mí me dio 94 centímetros. Entonces, si la medida de mi entrepierna es de 94 centímetros, la talla de mi bicicleta se ubica aquí en XL, ya que vemos que la entrepierna mide entre 93 y 98 centímetros. Para obtener la medida de la bicicleta de montaña, se multiplica por 0,21, aquí está anotada una talla XL, y para la bicicleta de ruta se multiplica por 0,65, si la queremos más exacta. Igual en esta tabla nos muestra que la medida para mi bicicleta es XL. Ahora calcularemos la altura del sillín. Hay que tener en cuenta la medida de la entrepierna, que fue 94 centímetros. Esto se multiplica por 0,88, que nos da 82,62 centímetros. ¿Cómo lo hacemos? Con la ayuda del metro, colocamos el metro en todo el centro del eje del pedalier y lo medimos hasta la punta de la silla, que de 82 centímetros exactamente. A continuación realizaremos la medición del nivel del sillín. Como vemos, es un sillín antiprostático, así que tendremos que poner el nivel en forma diagonal para tener la mejor medición. La burbuja tiene que estar en todo el centro para no tener ni problemas de espalda y tener el mejor desempeño a la hora de practicar nuestro deporte. Para ajustar la potencia, el manillar, o lo que es el sillín, la distancia y la altura, vemos que en las bicicletas de ruta el manillar debe estar por debajo entre 2 y 5 centímetros y en las de montaña entre 5 y 10 centímetros. ¿Esto por qué? Porque en las de ruta la posición es más aerodinámica y en las de montaña la posición es un poco más abajo, teniendo el centro de gravedad más abajo, pudiendo sortear mejor los obstáculos. O sea, el manillar tiene que estar por debajo de lo que es el sillín, entre 2 y 5 en las de ruta y entre 5 y 10 en las de montaña. Ahora nivelaremos el sillín. ¿Cómo lo haremos? Con ayuda de un péndulo lo pondremos en esta posición, vengan, y lo colocaremos en el sobresaliente de la rótula. Y él tiene que quedar acá alineado con lo que es la punta de la biela. Entonces, de esta forma guardaremos el sillín para que esté nivelado.